5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y de nuevo Guillermo Bárcena Mastreta está de invitadazo especial en este Yes. episodio. ¿Cómo estás, Guille? Qué bonito, de maravilla. Muchísimas gracias. No, nunca me canso de agradecerte que me sigas invitando a estos. No, Me pues yo encanta. feliz, al contrario, gracias a ti. Nada, venimos desarrollando un montón de temas de diferentes dualidades, creo que se van construyendo desde diferentes lugares. A quienes estén escuchando este primer episodio de esta serie, pues los invitamos tal vez, no necesariamente a irse en orden, porque creo yo que pueden ser independientes los episodios, pero sin duda alguna son interdependientes o complementarios, entonces creo que pueden Tal ir. vez el primero que hablamos de la Correcto, estructura, primero, y ya después haz lo que quieras. Pero el correcto. primero, el primero es importante. Y después lo que te vaya llamando la atención. Y bueno, hemos desarrollado justo el primero que tiene que ver con esta estructura, que de cualquier manera ahorita podemos darlo como nada más como una intro de saber que estamos haciendo team back y que estamos hablando todos de lo mismo para después entrar ya a detalle en los episodios en donde hablamos de mente-cuerpo, donde hablamos de individuo-colectivo, y el episodio pasado que me pareció una preciosidad, donde hablamos de alma-ego, ¿no? Y entonces hoy vamos a desarrollar temas alrededor de otra dualidad, una dualidad que a ti y a mí nos parece interesantísima, lo sé por las conversaciones privadas que hemos tenido, sobre todo de procesos personales también, y de Dale, cómo lo 100%. vemos, ¿no? En nuestros consultantes, en nuestros pacientes. Entonces creo que va a ser un tema que llame la atención. Si estás viendo este episodio, ya sabes que el título tiene que ver con el enojo y la tristeza como parte de una dualidad, de una moneda que tiene dos caras y que se complementan. Tenemos por ahí ejemplos interesantes y ahorita le entramos. Pero si quieres, Guille, vamos a poner nada más como este team back de cuando decimos la estructura, esta estructura arquitectónica universal a partir de la cual vamos a estar evaluando todo esto. ¿No? Por favor, ponnos en contexto. ¿A qué nos referimos con eso? Claro que sí. No me voy a ir hasta lo más abstracto del inicio, pero la conciencia está, la conciencia como fuente de todo en el universo. Para que la conciencia se pueda observar a sí misma, la Mm, conciencia necesita forzosamente, esa palabra es clave, forzosamente diferenciarse. Y mm, la diferenciación, la estructura de cualquier diferenciación es una estructura dual binaria. mm, No me quiero meter en eso, pero positivo y negativo. mm, Entonces, para una diferenciación tiene que haber un positivo y negativo, mm, una expresión positiva, una inteligencia positiva y una negativa. Y lo que busca este sistema de inteligencia dual es que estos polos se integren en una unidad coherente, en un sistema donde ya la conciencia que antes no se podía observar, mm, ahora se puede observar. Se diferencia, se puede observar y se reconoce. Es mm, decir, es el proceso matemático, estructural, arquitectónico a través del cual la conciencia unidad indiferenciada se diferencia a mm, sí misma. Entonces, la conciencia se hace consciente a través de este sistemita. Ahora sí, lo que a mí se me hace fascinante, que alguna vez lo platicamos, es como, yo lo veo como unos planos de una casa, ¿no? mm, Estos planos de la casa que puedes, estos mapas arquitectónicos, estos planos arquitectónicos, la casa la puedes construir en Cholula, la puedes construir en Cocoyoc, la puedes mm, construir en Siberia, Alaska, Australia, en donde quieras. La casa puede ser de plástico, madera, carbón, fibra de carbono, etcétera. La mm, puedes hacer 1000 veces más grande, 1000 veces más chica. Es el mismo plano expresado en infinitas maneras. mm, Ese es exactamente lo que estoy tratando de decir con la inteligencia dual. Son unos planos arquitectónicos que se expresan de infinitas maneras. mm, ¿Por qué? Porque estos planos arquitectónicos es lo que necesita la conciencia para poder autosostenerse. Y mm, esto lo aplica desde el átomo de hidrógeno, que es la base de la tabla periódica, el electromagnetismo, una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, y las neuronas del cerebro, los sistemas del corazón, de pulmones, por todos lados está impreso esto. Entonces, mm, dado esta estructura, lo que a ti y a mí se nos parece fascinante es cómo las emociones humanas, lo que nosotros llamamos emociones, provienen de un sistema similar. Yo lo veo como dos ejes, el eje de placer y el eje de dolor. mm, Si te vas desde lo más profundo de los organismos unicelulares, tienen alguna forma precaria de placer-dolor, lo que se acerca el organismo para comer, etcétera, y de lo que se aleja para protegerse. mm, Entonces, esa esencia
se queda grabada en todos los seres, en los seres vivientes, en mm, la vida. Y sobre todo en el eje de dolor aparece el enojo como signo positivo ujú, y la tristeza como signo negativo, mm, o con una estructura de inteligencia positiva y una estructura de inteligencia negativa. mm, Las dos compartiendo el mismo eje, las mm, dos caras de la moneda que tú hablas. Y a mí se me hace fascinante cómo volteas a neurociencia, a fisiología, a neurología, y es exactamente, desde el punto de vista neurológico, tristeza y enojo son dos sistemas que comparten la misma red neuronal. ujú, Entonces es muy fácil que empiezan a entretejerse entre ellas. Son ujú. dos sistemas que comparten todo este mismo sistema neuronal. Sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Hasta ahí vamos justo. bien? Sí, vamos a todo dar y creo yo que algo que hicimos el episodio anterior, no sé si desde dos anteriores, era, a mí me gusta, ya sabes, ¿no? Tú en tu mundo de lo abstracto, yo en el mundo Sí, sí, de sí. lo hiperconcreto, ¿no? Es como si tuviéramos dos cajones, ¿no? Vamos a estar continuamente hablando de dos cajones, que eventualmente pues lo de los cajones se mezcla y tal. Y cuando estábamos hablando el cajón del, más bien en la dualidad de mente-cuerpo, en el cajón de lo positivo estaba la mente, en el Ujú. cajón de lo negativo estaba el cuerpo, ¿no? Cuando Exactamente. estamos hablando de la dualidad de individuo-colectivo, el individuo está en el cajón de lo positivo, ¿no? Ajá, Y el colectivo está en el cajón de lo negativo, ¿no? correcto. Cuando Ujú. estamos hablando de alma-ego, ego está en el cajón de lo positivo, alma está en el cajón de lo negativo, ¿no? Correcto, Y sí. entonces ahora estamos hablando de que el enojo estaría en el cajón de lo positivo y la tristeza en el cajón de lo negativo. Y si Correcto. esto lo pasamos a una palabra cuando tal vez a algunas personas como yo nos sea complicado tal vez pensarlo en positivo o negativo, si lo Ajá. pensamos, que ya eventualmente hablaremos de esta dualidad bellísima que engloba a final de cuentas todo lo que venimos hablando, pero que es femenino y masculino, pues Ujú. estamos hablando de lo masculino como lo concreto, en lo que toma forma, lo que es, lo que está en tu control, y ahí es donde está el enojo, el individuo, el ego y la mente, ¿no? En Ujú. todo este cajón, mientras Sí. que en lo femenino, que sería esta cuestión abstracta, disuelta, emocional, como más compleja de tangibilizar, más bien polarmente opuesta a lo tangible, Ujú. estaríamos hablando que está justamente la tristeza y a ella la acompañan el alma, ¿no? Ujú. La, el colectivo y Ujú. el, recuérdame, Cuerpo. y el cuerpo, correcto. Ajá. Sí. Totalmente de acuerdo. Nomás quiero ser muy preciso, ya ves que de repente yo me pongo muy, muy especialito con lo de ser preciso. Eh, Otra vez, lo que todos los ejemplos que diste en común no es que el cuerpo y el alma sean lo mismo, no es que el Ujú, colectivo, el cuerpo y el alma, es todas comparten la misma estructura, o ujú, sea, los mismos planos de la casa. ujú. Con esos mismos planos de la casa, estos son una expresión de esos planos arquitectónicos. Correcto. Entonces, eso es Ujú, bien importante. Y de todos los ejemplos que diste, a mí se me hace muy práctico entender que de toda la columna de ejemplos que diste del polo negativo, de lo femenino, ujú, es toda la inteligencia vincular que nos vincula con la unidad. ujú, ujú, En todos los ejemplos que diste, todo se cumple lo mismo. Todos son ejemplos vinculares de que nos relacionan con la unidad. El polo positivo, su esencia divina de ujú, existir, es que es una aparente diferenciación, distanciamiento, desintegración de la unidad. Por ujú. eso el individuo es una separación, por eso el enojo es esta separación de la unidad. La tristeza, ahorita nos vamos a meter más a fondo, nos vincula con la realidad, con la unidad como es. Correcto. Esa es la magia de la tristeza. Entonces, dada esa estructura, Ujú, yo sí soy súper estricto como buen, adoro a los abogados en ese sentido de, vamos a poner el párrafo, pero que la palabra sea exactamente la precisa que queremos que diga el párrafo. Entonces, si estamos de acuerdo en esta estructura matemática binaria, ahora sí, a eso le llamo femenino y a esto le llamo masculino. ujú, Maravilloso. Pero es importante que bajo estas condiciones, ujú. porque si no lo delimitamos con esta arquitectura estricta matemática, de repente empiezan a salir unas mamarrachadas de qué es masculino y qué es femenino, que veo Claro. en Instagram y en redes y No, digo, durísimo. madre mía, Sí, sí, sí. Bueno, completamente equivocado. tengo un episodio en donde desarrollo, según yo, con bastante precisión y creo yo con precisión
de experiencias terrenales, o sea, ni siquiera digas tú con una cosa así de que bioquímica ni nada, el tema de divino masculino como esta capacidad de, ¿no? De afrontar la vida y de resolver y de independizarte y de ser adulto, bla, 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 bla. Ajá. Se lo dejo a una paciente, ¿no? Y de repente regresa y me dice, es que yo no sé por qué crees que solo los hombres se logran resolver. Y Ya, yo me dije, entendí. A eso me refiero. estoy bien confundida, morra, porque todo lo que yo hablo en ese episodio es de cómo yo, mi Ujú. masculino interno, yo, me saqué adelante. Entonces, ¿dónde está el vato? O sea, sí hay un vato en Claro. mí, pero lo sabemos todos, ¿no? Pero Ajá, y lo adoramos, lo queremos me, mucho. me cae a todo dar, pero es como, no, o sea, todo el tiempo hablé de mí y sin embargo, cuando escuché masculino, me limité a un tema Sí, de género biológico que limitó sí. muchísimo la experiencia de Me eso. entiendes? Por eso hago mucho énfasis de eso, de mientras sea, ahora sí que viéndonos a los Mm, ojos, eso es masculino. Y ya cuando le agregas masculino y femenino, uff, se enriquece muchísimo, sí, claro. porque muchos arquetipos que vienes cargando empiezan a encajar, pero de En veras cada cajón. Ujú, como mantequilla empiezan ujú. a entrar. Sí, Entonces, sí. bueno, partiendo de eso, de esa estructura matemática binaria, etcétera, etcétera, de ese mismo eje, esa red neuronal que comparten los dos, cómo están íntimamente ligados la tristeza y el enojo en depresión, por ejemplo. Esta Mm, depresión que muchos al principio, esta versión arcaica de la depresión, de que estás muy triste, ¿no? ujú, sí. Depresivo es que Como estás de muy... Igor, ¿no? Como de, Ándale, oh, sí, así. exacto, flemático, donde Ujú, y ahora esta nueva neurociencia, este nuevo entendimiento, donde también tiene mucho que ver el enojo reprimido. por El supuesto. enojo no expresado causa también esta gran fuente de depresión. Entonces, te das cuenta cómo enojo, tristeza, desde el punto de vista neurológico, están íntimamente entretejidos, ¿no? Ujú, Tú lo ves muchísimo con pacientes tuyos, yo con consultantes míos. Ayer o antier me tocó una psicóloga de Madrid, 46 años, en donde exactamente lo mismo. Ella venía trabajando en estas partes de ella y no se había dado cuenta que tenía un enojo completamente reprimido, ujú, pero completamente reprimido, que si le preguntas, pero obviamente ya se lo puedes demostrar, que en ujú, palabras de ella estaba completamente reprimido, en ujú, donde decía que lo había procesado, ujú, decía que lo había sentido, pero ya cuando pones la luz enfrente de lo inconsciente, empiezan a aparecer estos patrones. Y te das cuenta, aquí lo interesante de este caso es, cuando no tienes integrado el enojo, vamos a empezar a procesar la realidad a través de una exageración de la tristeza. ujú, Esta vinculación de la ujú, matemática de los polos de la dualidad es ujú. que cualquier exceso en un polo va a causar deficiencias en el otro. O al Correcto. revés, deficiencias en un polo automáticamente causan compensaciones, sobrecompensaciones en el otro. Entonces, Ujú, una persona que no puede expresar su enojo va a empezar a procesar un exceso de tristeza, ¿no? ujú, Va a empezar a relacionarse con la realidad excesivamente a través de esta inteligencia vincular. ujú. Entonces, a mí se me hace fascinante cómo cuando lo ves como un ecosistema, un sistema de Ujú. vida, es esta Sí. comunicación donde no es una máquina de que están separados. Uno afecta al otro como el otro afecta al otro. Sí, Entonces, como gráficamente me ajá, lo imagino como si fuera una X, ¿no? Y entonces muchas vale, veces llegamos a hablar del síntoma como el enojo, como la tristeza, y es como, ajá, ya te escuché de esto y cuéntame dónde está el otro del cual no me estás hablando, ¿no? Y la gran mayoría de las totalmente. veces ahí hay un 20 como súper rotundo de decir, cuando le dices al enojo, oye, ¿y por qué estás tan triste? Es de verdad tocar un botón que es, "bleh", ¿no? O sea, empezar a llorar de Totalmente, inmediato. Y en el totalmente. otro tal vez es como un no, y creo que mucho tiene que ver, que ahorita vamos viendo por dónde lo tejemos, pero también con un tema de identidad, ¿no? O sea, como de tal vez yo me he concebido esta niña llorona, sensible, Claro. no Desde suavecita, no chiquito me sé han qué. dicho, claro. Claro, entonces de repente como que decir que estoy enojada es como va en contra del ego, que trabajamos mucho la sesión pasada, no como que me he construido, como de que yo me navego desde el chantaje, desde el ojito triste, desde todo esto y Exacto. aceptarme A eso me enojada. refiero con los excesos de la tristeza, claro. Justo, 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 justo. Y Totalmente de lo acuerdo. contrario, ¿no? Tal vez decirle a alguien que está enojado, que está triste, es como tocar vulnerabilidad, tocar debilidad. Y para los que nos es más cómodo enojarnos, ¿no? Es como sentirnos tristes, está catalogado psicológicamente como la emoción más difícil de sentir, ¿ok? Totalmente. Más difícil de sentir porque te incapacita, ¿no? No te da ese movimiento, esa fuerza ¿Mm?
que está Ujú. esto. Y ahora, si esto lo conectamos con que la razón opaca la emoción, ¿no? Pues entonces tenemos también a mucha gente que ni está enojada aparentemente, ni está triste aparentemente, porque está hiperracionalizando la Y vida en la que está, viendo todo como, bueno, era lo que tocaba, bueno, de algo nos vamos a morir, bueno, ¿no? Y este como argumento racional continuo que otra vez te despega las emociones y pues de repente brotan como fuente, ¿no? totalmente. A mí me gusta y si quieres podemos ver como sobre este mismo eje, este mismo sistema compartido neuronal, como el polo positivo, el enojo, la definición mínima, a mí me gusta irme con Ujú, estas definiciones mínimas, el enojo, cuando lo ves bajo esta estructura dual, es ujú, bellísimo. Es sí, decir, el enojo lo que le da al individuo es la sabiduría, porque es una sabiduría cuando la enorme. tienes bien integrada, es una sabiduría profundísima del organismo vivo. Ujú, Olvídate del ser humano, de cualquier organismo vivo. ujú, Y ujú, es, no me gusta lo que me rodea de la realidad, va en contra de mí lo que me rodea, y el enojo son las conexiones bioquímicas neuronales que nos ayudan a motivarnos, nos dan la sabiduría para afrontar lo que no nos gusta, ujú, confrontar lo que no nos gusta. ¿Para qué? Para cambiar la realidad. ujú, Entonces, el polo positivo lo que busca, el enojo lo que busca, en el fondo es poner un límite o ujú. cambiar la realidad. Sí, detectar injusticias, desacuerdos, Ajá. etcétera, que te hagan moverte hacia allá. Exactamente. Ujú, Entonces, si nos vamos al polo negativo de todo lo que acabo de decir, al antónimo de lo que acabo de decir, si el enojo es la capacidad y la sabiduría para cambiar la realidad, por lo tanto, la tristeza es la sabiduría para aceptar la realidad, ujú, tal cual es. ujú, sí, Entonces, se vuelve bellísimo, ujú, porque la profunda sabiduría de la tristeza nos ayuda a vincularnos con la realidad, ujú, con la verdad, con V mayúscula, ¿no? ujú, Esta es la verdad, ujú, no la puedes cambiar, entras en un proceso neuronal de soltar y aceptar la realidad, ujú. abrazar la realidad tal cual es. ¿Cómo ¿Qué es? belleza? Entonces, ahorita que decíamos los ejemplos de los excesos cuando no está uno presente y te vas al otro, imagínate una caricatura, porque es una caricatura del típico hombre macho que lo enseñaron a que no se puede poner triste, Ujú, que es de débiles, de ponerse triste, entonces siempre está enojado, ujú, ¿no? Todo lo trata de procesar a través del enojo. El chiste ese de el que es martillo, todo lo ve con cara de clavo, ujú, ujú, exactamente lo mismo. Entonces, a esas personas tú les das un duelo a procesar y lo van a procesar con la inteligencia que cambia la realidad. ujú, Entonces, se ponen a trabajar, se ujú. se van de viaje, se compran un coche, si Busca el culpable, ¿no? También. los Ujú, deja una esposa, se agarran una novia inmediatamente. ujú, ¿Por qué? Porque le estás dando al contador de tu empresa que procese un problema de mercadotecnia, ujú, ¿no? Que ujú, procese un problema que no tiene nada que ver con, es más, su opuesto. ujú, Y al revés, una persona que le das un reto de cambiar la realidad, de afrontar y confrontar la realidad, se va a ir por todo lo que dijiste hace rato, la manipulación, hacerse la víctima, etcétera, ujú. etcétera, porque es el camino y las veredas neuronales que tiene desarrollada. Ujú. Sí, y creo que a esto yo sumaría un dato que tal vez puede ser antes o después, no importa, pero que de pronto tenemos mal concebido en esta parte de que decías del eje del placer y del dolor, a estas dos emociones como si fueran emociones negativas, ¿no? En ocasiones Claro. mucha gente dice, ¿no? Que emociones positivas y emociones negativas. No, error, error, No, tache guarache, ¿no? no, no. Emociones cómodas, emociones incómodas, o emociones placenteras, Retadoras. emociones displacenteras. Podemos hablarlas de diferentes maneras. Las emociones son un mensajero que te viene a plantear lo que es importante para ti, lo que te está Exacto. moviendo del entorno, tu vínculo con otros, etcétera. Entonces, primero partamos de eso, ¿no? Entonces, el enojo, si me sumo a todo esto que estás diciendo, es esta entrega del mensaje que dice, oye, esto es injusto, oye, esto no nos conviene, oye, esto nos pone en riesgo, oye, esto tal, ve y defiéndete, mientras que el otro te dice, oye, esto es una realidad que nos duele, pero déjate, adáptate, fluye, como, ¿no? Transítalo para que lo atiendas de esta manera. Y mientras uno puede ser bélico, ¿no? Y tal vez confrontador hacia lo de afuera o la persona hacia la que lo quiera demostrar,
En la tristeza, algo que se vuelve bien interesante, y leí un libro cuando mi papá murió que se llama El mensaje de las lágrimas, y decía algo bien interesante, ¿no? Que dentro de las muchas funciones de las lágrimas como mecanismo biológico, ¿no? Está que las lágrimas sacan cortisol, así literalmente esta hormona Wow, del estrés, las lágrimas tienen cortisol físico, entonces te ayudan a literalmente exprimir liberar parte del todo. cortisol, del estrés Wow, qué interesante. que está en tu cuerpo, que otra función que tiene es hacer un llamado a acércate a mí, ¿no? Mientras que el enojo es un llamado a no te acerques, ¿no? Más bien es un desllamado, ¿no? Es un aléjate, ¿no? La tristeza es un acércate a mí. Pero con la manera en la que muchas veces manejamos nuestras emociones, al no llorar en público, no generamos esa parte de manada, ¿no? No generamos esa parte de sentirnos acogidos como parte de este colectivo, como parte de esta manada que nos hace sentir más contenidos y que nos ayuda a salir adelante, no porque cambie la realidad, sino porque no necesariamente tenemos que cambiarlo solos, ¿no? Entonces, Totalmente. pues sí hay funciones muy útiles en estas emociones, entonces, por favor, siempre digo, y creo que es bastante obvio, no sentir enojo o no sentir tristeza sería tan disfuncional como no sentir alegría y no sentir calma. Tan disfuncional, ¿no? Y tan disfuncional como sentirlos en extremo desbordado, Por supuesto. ¿no? Por Sí, sí, eso hacemos mucho énfasis de desarrollar una relación sana, la sabiduría, hablamos de la sabiduría del enojo, la sabiduría de la tristeza, es sí. decir, es la relación madura que tenemos con ambas grandes mensajeros. Ujú, Cuando la abrazas, ambas mensajeros te dan su regalo. Con ujú, el regalo del enojo aprendemos una manera sana de poner límites, de confrontar problemas, confrontar lo que no nos gusta y ujú, ponerle límites a lo que nos rodea. Y esos límites son valiosísimos porque delimita el dónde termino yo y dónde empiezas tú, o ujú, viceversa. ujú. Entonces, cuando no tenemos una relación sana con el enojo, sucede eso que nos convertimos en tapetes, que abusan de nosotros, claro, o Ujú, al revés, ¿no? Estos que no lo tengo integrado y me enojo de todo y tengo un límite donde nadie se acerca a mí. También, eso es otra. Y correcto. proviene también de esta parte sociocultural de Ujú, la que venimos, con estos otra vez caricaturas de estereotipos y arquetipos masculino, femenino, macho, hembra, en donde al macho se le dice no llores porque ujú, pareces niña, ujú, o al revés, a la niña se le dice no te enojes, ujú, ¿no? Entonces, a uno se le bloquea la tristeza y a la otra se le bloquea el enojo. ujú. Ahorita, en esta época moderna, donde ya todo está a la luz y está sobre la mesa, tú a tus hijos, yo a mis hijas, les enseñamos a que se aprendan a enojar, que Correcto. se aprendan a estar triste, que abracen con conciencia, con madurez y que tengan una linda relación con la tristeza y una linda relación con el enojo. Son Ujú. sus amigos mensajeros. Sí, totalmente, totalmente. Y cuando te haces amigo de ellos, cuando no dejas de querer, más bien cuando dejas de querer meterlos por abajo de la alfombra y negarlos y demás, puedes recibir el mensaje de manera oportuna, ¿no? Ujú. Porque es Totalmente. como, yo les digo de ejemplo, ¿no? Muy, muy simple a mis pacientes. Es como que a ti te llega un mensaje de Mercado Libre que dice, tu paquete llega entre hoy y el viernes, ¿no? Y de repente mañana te llega un mensaje que dice, tu paquete llega hoy, ¿no? Y de repente te llega un mensaje que dice, tu paquete va en camino, se te notificará. Y de repente te dice, llega entre 1:45 y 3:15. Y de repente te dice, estate listo, Estoy tu afuera. paquete ya llegó. Y de repente tocan el timbre. Y de repente tocan el timbre y de repente te llaman por el celular y de repente te llaman 3 veces por el celular y tal vez tú estás en junta diciendo, ¿cómo joden los de Mercado Libre? Te tienen avisando desde antier que van a llegar y te Que se valió están madres, acercando. Sí. ¿no? Entonces es como esta parte gradual de ir sintiendo las emociones en donde justamente por una falta de madurez y de una educación emocional que podemos tener alrededor de ella, es como, esto me molestó, pero no es tan grave, lo dejo pasar. Ok, me parece conciliador hasta cierto punto, pero si esto que me molestó, me doy cuenta que a lo largo del día se mantiene rumiando, ¿no? En mi cabeza, en mi corazón, lo que ocurrió, o esto que me molestó poquito se repite periódicamente, o esto que, entonces tal vez, aunque sea bobo, aunque sea simple, aunque sea que mi hermano se comió mi yogurt, pues vale la pena sentarnos con el hermano a platicar del A yogurt, porque el confrontar. día Claro. que le haga un chiste a mis hijas, ¿no? Yo voy a decir, es que no respetas nada.
Y yo estoy hablando de yogurt y él nada más le hizo una broma a mis hijas y yo estoy sacando un enojo que fui almacenando, que se me avisó y se me avisó y se me avisó y me valió gorro, ¿no? Ese es típico, qué gran ejemplo acabas de dar de cuando no está bien integrado el enojo, ¿no? Mucha gente cuando le digo, alguien le dice, es que no tienes el enojo en tu arsenal de Ujú, herramientas. ujú, Claro que sí, a cada rato me enojo, ¿no? Ajá, pero no sabes cómo enojarte, ¿no? ujú, Esto que me acabas de decir, perfecto, me la quedo guardada. ¿Por qué? Que no me gusta confrontar. ujú. Sí, Ah, sí, sí, porque pero soy malísima, soy torpe claro. confrontando. Sí, no Entonces tengo práctica. lo Sí. escondo, lo escondo, lo escondo hasta que exploto. Ujú, Pésima. Esto me está hablando de una pésima administración y una pésima relación con el enojo, con la ujú, sabiduría del enojo. Al revés, con la tristeza idéntico. Me pasa mucho de repente en consultas con esta nueva interpretación de la espiritualidad, ¿no? ujú, Como estas coronas de flores y corro en el bosque y soy una ninfa del bosque, efímera, etérea, ujú, abstracta, y a esas personas le pides confrontar porque pidió la hamburguesa sin pepinillos y trae pepinillos, y es tipo, no puedo, no sí. puedo. Y ahí inmediatamente te das cuenta que si una está, o sea, si el enojo en esta persona está bloqueado nomás por regla matemática de la estructura dual, te das cuenta que el femenino está exagerado, Ujú, que está usándose esta inteligencia femenina para resolver cosas que no debería de estar resolviendo. Por ejemplo, me pasa mucho ya te demostré que tienes que confrontar. No, le voy a pedir al universo y que el universo, ¿no? Este lenguaje ujú, abstracto donde suelto y todo es correcto. No, el sistema te está pidiendo que confrontes, ujú. que los dos arsenales, cuando ya viven dentro de ti, ahora sí puedo elegir cuándo utilizo la confrontación externa de límites y cuándo suelto para conectar con la unidad. Pero si no, empiezas a hacer ese desbarajuste. Sí, y creo que justo cuando estamos escuchando esto, hay como dos, tres termómetros que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Como uno Ujú. es, si desde que escucho la palabra enojón o tristón, alguno de los dos me da como que, qué Cringy, mal ándale. güey o qué mala vieja, ahí hay una tareita, ¿no? A trabajar terapéuticamente porque alguno me da repele. ¿No? Sirve muchísimo, por ejemplo, la película de Intensamente, sobre todo la uno creo yo que es de emociones más básicas, ¿no? Hay mucha gente que dice, no tolero tristeza, la quiero tipo asfixiar, ¿no? Es como, Así como que, sí, ¡Oli! cuéntame más, ¿eh? Cuéntame más, ¿no? Entonces ahí hay información. Obviamente ponen como más, entre comillas, simpático al enojo, ¿no? Pero es como esta parte arquetípica que nos ayuda a reflejar. Y otra cosa que tú y yo vamos a estar muy de acuerdo con eso es como en estos actores secundarios que nos mandan a la serie de nuestra vida personal, donde claramente cada uno somos protagonistas, ¿no? Es ¿qué me manda más la vida a integrar, no? Me rodea de Claro, gente depresiva, me rodea de claro. gente encabronada, me rodea de gente, ¿quién? ¿Por qué? Porque pues son, vamos a decir ahora sí, mensajes del universo, pero bueno, en esta parte de conciencia, de decir, ¿qué te falta integrar que lo tienes ahí? Ahora, puedes no ser fan de una persona bélica que se esté agarrando a trancazos por todos lados y Claro, que claro, digas, me claro. parece innecesario, o una persona que eternamente está deprimida, pero a final de cuentas es, si esto se repite en mi Es vida un como un patrón patrón, repetitivo, claro. entonces hay algo que tengo que observar en mí, ¿no? Absolutamente. Si las mujeres que están llegando a mi vida existe el patrón que todas son neuróticas, híjole, Ujú. ven, quiero platicar contigo. Hay un mensajito que no quieres recibir. Cuéntame cómo es tu relación con el enojo. Sí, sí, Sería la primera pregunta, ¿no? totalmente. Entonces, totalmente de acuerdo. Este campo dual, este Ujú, campo, la realidad dual que nos rodea, va a estar emparejándonos, trayéndonos todos estos excesos y deficiencias con los que nos estamos relacionando con el campo. O ujú. sea, así de sencillo. Es A, a- correcto. a mí se me hace muy importante, por ejemplo, el tema de duelos. Ujú, Estas pérdidas grandes, vivimos en una etapa moderna, contemporánea, en donde el, los individuos nos hemos masculinizado mucho, ¿no? ujú, Estas nuevas, las mujeres que entran al campo laboral y son igual de chingonas que abogados, ingenieros, lo mismo, igual de competitivas, igual de todo. Entonces, y los hombres, estos que ya también empiezan a hacer esto. Pero cuando a este sistema hipermasculinizado le das duelos a procesar y entramos ya a temas del cuerpo,
en donde, por ejemplo, duelos, donde sí, se murió, fue la pérdida más grande de mi vida, pero ya me tengo que poner a trabajar, entonces ya le di carpetazo, ya lo lloré, ya se fue hace una semana, se acabó. Híjole, no, Ujú, no, no, no. Tiene que haber un proceso profundo de conexión con el cuerpo, con la información que está guardada en el cuerpo, ujú. ¿no? Tener esta integración profunda, corporal, de la tristeza y del enojo de las dos en la relación mente-cuerpo de la que habíamos hablado anteriormente. Sí, sí, correcto. Fíjate que me dejas pensando que hay un caso en particular que me dejó pensándolo otra vez, en el que debo de confesar aquí, hola, soy Luga y soy, ¿no? De repente me cuesta el tema de la tristeza en general, aunque curiosamente soy bastante chillona y demás, y estoy como muy conectada con ella, pero cuando viene desde este lugar, insisto, como de Igor y como desvalido y como todo esto, y estaba yo pensando en estas personas en particular, que creo yo que así como hay quienes son adictas al enojo, evidentemente, hay de pronto personas que son adictas a su sufrimiento, Absolutamente, porque les ha ¿no? servido. Ese rol les ha Ujú, servido a que les hagan todo, que les ayuden. Este rol de victimización ujú. les ha ayudado a sobrevivir, Sí, ¿no? sí, correcto. El perrito que grita cuando no le hiciste nada y grita exageradamente, pues le sirvió para protegerse. Sí, claro. Y algo que me parece bien interesante es que hay un caso en particular de una persona, bueno, yo doy clases de yoga, ¿no? Y hay una persona en particular que ha tenido un proceso de duelo complicado, que me parece que desde antes de este proceso de duelo como tal de la muerte de un ser querido, ya traía, ¿no? Como cierta actitud tristona, vamos a decirle, ¿no? Y algo que he notado es que desde que empieza a vivir el duelo, pues empieza a pasar que desde que estaba enferma la persona, cuando la persona fallece y posterior a que la persona fallece, es muy común que te la encuentres en clase llorando a media postura, lo que sea, ¿no? Cosa que, pues por supuesto, se respeta, se entiende y pues a final de cuentas genera pues empatía y compasión el pensar, hijo, de qué mala onda que esto esté ocurriendo, ¿no? Sin embargo, algo que me parece interesante es que empecé a percibir que dentro de este duelo, dentro de esta tristeza y dentro de este dolor, había también un grado de rebeldía interesante, ¿no? Porque entonces es una mujer que, por ejemplo, entra tarde a todas las clases, ¿no? Entra y sale de las posturas cuando nadie las está haciendo, o Cuando sea, ella como que quiere. cuando ella quiere, ¿no? Cuando se solicita como el órale, vamos a entrar todos porque energía de grupo, porque tal y tal. Vamos a decir que muy por sus ovarios ella decide cuándo es momento de entrar y salir de las posturas. Entiendo que pues podríamos decir que es yoga y que es Montessori, que es libre y que es lo que sea, pero ya es como una disrupción que trae Ujú, un poco el in your face de yo voy al ritmo que yo claro. quiera, ¿no? Y me hizo pensar cómo esta fachada que trae como hacia afuera de mucha tristeza, trae estos enojos que de alguna manera podríamos decir agresivo-pasivos, en donde oficialmente no le está haciendo daño a nadie, pero no deja de poner, ¿no? Como este asunto sobre la mesa que es un yo voy a como a mí me dé la gana, ¿no? Y entonces me parece una representación muy clara de cómo podemos ver en esta parte de nadie me quiere, pero entonces meto el mensajito que trae un poquito de veneno, que trae un poquito de sarcasmo, que trae todo esto, que a final de cuentas creo yo que el tema de agresivo-pasivo, que se escucha mucho, pues trae, ¿no? Es como una representación muy, muy clara de esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que me estás diciendo nada más con ese perfil de esa persona, donde quiere hacer lo que ella quiere, Ujú, implícitamente en esa misma oración está el soltar y aceptar la realidad va a ser muy costoso para una persona así. Le va a ujú, costar el doble que a cualquier otra persona. ujú. ¿Por qué? Porque todas las veredas neuronales para lograr lo que ella ha querido toda su vida ha sido haciendo lo que ella quiere. La Sí, vida te va arrinconando, este sistema dual te va arrinconando a, ya dominas ese, perfecto, ahora déjame te llevo al vacío que estás dejando atrás, déjame te llevo a decisiones y situaciones en donde no puedes hacer nada y ujú, tienes que aceptar que se te muera tu mascota, que se te muera el pariente, que se termine tu relación, ujú. que haya un cataclismo de la realidad para que nada más la puedas aceptar. Correcto. Entonces, solito el sistema te va arrinconando a eso. A mí me gustaría tocar el tema de cuando, cuando logras integrar de una manera consciente, madura, estas dos sabidurías, ¿no? Estos dos mensajeros que finalmente ya construyes, porque esa es una palabra de veras, se Ujú, construye, se ujú, aprende, es una ujú. habilidad.
No, no es como que naces y ya se acabó. Es que yo Ujú, siempre he sido enojona de chiquito. Perfecto, entonces trabaja en el otro, mi chula. ujú, O ujú, mi chulo, igual. ujú, Entonces se aprende, es una habilidad vincular, una capacidad vincular que se aprende. ujú, Cuando logras abrazar a esta sabiduría del enojo, te traes contigo, abrazas la capacidad de confrontar, ujú, tan importante en la vida, saber confrontar. No ujú, es nada más confrontar a lo loco por donde voy pasando, no, es saber cómo, cuándo, dónde voy a confrontar, para qué voy a confrontar. Es una ujú, sabiduría, ¿no? El samurái que te pone la espada aquí y no te mata, pero ujú, te la pone aquí para decirte que si quisiera lo pudiera hacer. ujú, Ese nivel de capacidad. Entonces, para poner límites, para confrontar, para cambiar la realidad, materializar, ujú, importantísimo, para ujú, todos estos aspectos masculinos de disciplina, de rigidez, de alcanzar, lograr, ujú. todas esas palabras, el enojo va completamente alineado ahí. Sí, sí. Y que creo que en este justo como, si lo viéramos como en un paquetito de habilidades por desarrollar en esto, ¿no? Ajá. Hay una parte de contener ese fuego, ¿no? De que surge en el momento que estás enojado y también el cómo usas las palabras, ¿no? Con el énfasis, con el volumen emocional, con el ritmo, con todo esto y también entendiendo hasta dónde llegar con ello, ¿no? O sea, hasta dónde ya me estoy dejando llevar por esta parte incisiva donde ya te quiero hacer daño, o sea, donde ya no solo quiero Claro. poner el límite y quiero que me des bien mi hamburguesa sin pepinillos, sino te quiero hacer sentir que eres un imbécil y que para qué naciste, ¿no? Ya es un poco como dude, ¿no? Ya esto no estamos hablando de pepinillos, ¿no? Ya no te Estamos puse hablando aquí de otra la esta, cosa. yo te atravesé con la espada, claro. Correcto. Y que muchas veces yo creo que la aversión, y podríamos hablar un poquito de eso porque me parece interesante, la aversión de ciertas personas de confrontar muchas veces tiene que ver con miedo al abandono, ¿no? Con miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque si yo pongo este límite y la persona dice, pues, ¿cómo ves que no? Pues obviamente me va a meter un poco en la encrucijada de sostengo esta relación o no la sostengo, pago por la hamburguesa o me voy dignamente, ¿no? Es como atiendo este asunto y a las otras personas que en realidad se van, ¿no? Como ya muy enojadas y ya como con la espada desenvainada, es esta parte de quién soy cuando también cedo frente a lo que el entorno me está marcando que así es. Ujú, ujú. Sí, Sí. y cuando mi ego está, o sea, mi personaje que he creado en mí está alineado con este enojón, Ujú. ¿no? El que este enojón ceda y pida perdón, o Sí, este sí. enojón, no, bueno, ¿no? Se Qué colapsó vergüenza. toda mi fachada, Sí, sí. exactamente, va en contra de quién soy yo. Ujú, Estas personas que te dicen, híjole, es que yo me enojo muchísimo y fácilmente, híjole, pero no lo digas con esa ligereza, es decir, ujú. híjole, soy heroinómano y así soy, ¿no? Sí, Pues sí, no, exacto. Y mato a gente en las tardes. exacto. No, o sea, ajá, sí, Y sí. del otro lado, esta parte de la tristeza, igual, cuando logras desarrollar esta inteligencia vincular, abrazar a este mensajero y incorporar toda su sabiduría dentro de mi arsenal Ujú, de la tristeza, es poderosísimo. ujú, Me estoy vinculando, o sea, checa las palabras que estamos, la dimensión a lo que estamos diciendo, nos ayuda a vincularnos con la realidad tal cual es. ujú, Madres, si te fijas, ese mismo párrafo que acabo de decir, el día que hablemos de espiritualidad, ujú, esa es la espiritualidad. La ujú. espiritualidad lo que hace es que es el, el, el compendio de inteligencias vinculares que me vinculan con la fuente de todo, Con el ¿no? Con todo. esta Ujú, fuente del universo, ujú, con lo que es, con la realidad, con lo que hay. Lo ujú, mismo. Entonces, las personas altamente que tienen una facilidad profunda para ponerse tristes, ujú. están conectadas y cableadas de tal forma que con ligeras modificaciones son personas que pueden tener una conexión espiritual profunda, Ujú, profundísima. Como las personas que tienen esta propensidad a enojarse, normalmente tienen las conexiones neuronales, el cableado ideal para materializar, ujú. Sí, para para, lograr. con- Ujú, para lograr, para alcanzar, para concretizar, ujú, ¿no? ujú. Entonces, ambas, bien manejadas, son unos Sí, tesoros potentísimos, claro. potentísimos. Y Sí, cualquier exageración, exceso en una, causa deficiencias en la otra. Como sí. las deficiencias de una causan excesos en la otra. Entonces, se vuelve hasta fácil para uno mismo, para los que están escuchando el podcast, que si tú eres una persona que se enoja fácilmente,
es una invitación a que cheques tu relación con la tristeza. Ujú, Porque ahorita que decías de la estructura del divino masculino y femenino, en la inteligencia dual, lo que hace el polo opuesto es que le pone límites al otro. ujú. Por ejemplo, Sí. esta inteligencia de enojo desmedida, cuando entiendes la arquitectura dual, implícitamente te dice, se va a exceso, se sale de la pantalla, ¿no? Ujú, Porque le está faltando la inteligencia polar opuesta. ujú, Y ahora sí, al revés. Me pasaba con esta persona que estaba triste, triste, triste y que ya no quería entrar a la tristeza. Me decía, ya, sí, ya ya, se ya murió acabé. esta persona, mi marido de no sé cuántos años, y estoy viuda con 2 hijos y me tengo que poner a chambear, ya se acabó la tristeza. Y me enojo demasiado. Híjole, aquí lo que te está diciendo esta arquitectura dual es, con este enojo, cuando desarrollas el enojo en una manera sana, te da la capacidad de entrar a lo profundo de la tristeza, la valentía, Ujú, que eso es lo que nos da el enojo, para confrontar la profundidad y no te quieras salir. ujú. Permanece ahí. ¿Cuánto tiempo? Lo que el sistema te pida, Sí. ¿no? Y ahí yo sumaría algo que puede ser delicado, ¿no? Pero creo que puede sumar. Las emociones como emociones, no como estados emocionales, no como momentos de desarrollo de conciencia, nada, sino las emociones como tal, Sí, son claro. bastante efímeras, ¿no? Entonces, Y como que desorganizadas y abstractas. y como muy fluidas y muy como que yo digo que es como cuando tratas de agarrar agua con las manos, ¿no? O sea, bastan 4 segundos para que ya se te haya escurrido, ¿no? Como cuando te vas a enjuagar la boca o tal, Totalmente. te tienes que echar el agua muy rápido porque si no se te va a escurrir entre los dedos. Hay mucha gente que teme entrar al mundo de las emociones porque qué tal que me quedo atorado ahí, ¿no? ¿Qué tal que me enojo y yo ahora me enojo full o qué tal que me pongo triste y me voy a un hoyo, ¿no? Creo yo que es falta de práctica, francamente, ¿no? Porque es Ignorancia. como, ¿no? Nada más es esta parte de cómo entro, cómo sí lo intento. Pero por otro lado, ya que entré, también creo que es importante el no, me gusta como el verbo, no, o como la idea de regodearte o como de tú misma retroalimentar esa tristeza porque y además, porque y además, porque y además, porque es entro profundo, pero eso no significa necesariamente largo en la concepción que cada uno tenga de largo. Por supuesto, ¿Mm? si evado la posibilidad de enojarme o de entrar en tristeza, eventualmente me va a rebasar por la derecha y me va a agarrar a media junta o a media peda o Exacto. cuando menos me lo espere, ¿no? Pero si le doy chance a entrar, es bien interesante en esta paradoja de las ecuaciones emocionales, porque no hay emociones puras y que estén así totalmente de un solo color o de Sí, una sola exacto. En un tonalidad. cajón y que nadie toque su cajón, sí. Correcto. En ocasiones es como, en cuanto me acepté triste, sentí un alivio. Ah, ¿cómo? ¿No? O sea, pero, o en cuanto me enojé, liberé Me tal otra sentí cosa, ligerito, o no, claro. y entonces es como que empiezas a entrar en este mundo desde un lugar en donde no lo tomas como si fuera algo concreto, porque dicho sea de paso, estas emociones no son concretas, son del mundo, de lo emocional, de lo abstracto de una persona. Entonces, hace poquito, una consultante que tú y yo hemos trabajado con ella, tuvo una tragedia muy fea con su mascota y falleció. Y entonces me decía, ¿no? Como se va a salir de esto, nunca me había dolido tanto algo en la vida, ¿no? O sea, como de verdad, nunca me había dolido tanto. Y yo le aseguraba que se iba, que eventualmente iba a salir de ello, que ahorita pues dolía espantoso, que eventualmente iba a salir de ello. Y le decía yo, no solo eso, eventualmente te vas a sentir culpable porque estás saliendo de ello Sí, como si no le estuvieras dando el honor al proceso que tienes, ¿no? Y también hay que estar atentos a que cuando tengas tu primer carcajada post-mortem, cuando tengas tu primer momento en donde digas, ay, qué paz, ahorrarme las croquetas, te vas a sentir una mala persona porque cómo estás deseando la muerte. No, no estás deseando la muerte, estás con el sentido de la realidad, de la tragedia que ocurrió, estás tomando lo que sí hay y también aprovechando, no se llama recursividad, lo ¿no? que la vida te está dando para así tomar esto, ¿no? Pero entonces son estos miedos de ya fue mucho, ya fue poco, lo que sea. Nadie sabe, ¿no? Los duelos son hiper no lineales, ¿no? Y hay momentos Total. en donde te agarran cuando menos lo esperabas y demás. Pero sí es importante entender que no hay un manual de duelo para cualquier persona, ¿no? Para todas las personas no Sí, lo hay. ¿cuándo se acaba el duelo, ¿Cuándo no? se acaba? ¿Cuándo deja de doler? ¿Cuándo existe? Yo creo que hay huequitos que toda la vida nos van a doler, toda, ¿no? Y si no nos duelen conscientemente, nos duelen inconscientemente. Pero también dar esa atención que
sentarte a llorar la muerte de tu marido o estar triste por la muerte de alguien no significa me tiro a las drogas, a la cama y al helado, porque Ujú. si al mismo tiempo yo tengo perros, hijos, trabajo y lo que sea que atender, también puedo navegar en una tristeza desde el lugar de la acción. Creo yo que se vuelve caricaturístico pensar que para estar triste tengo que agarrar, insisto, Kleenex, helado y mi cobija y llorar en posición fetal. O sea, ya también se vuelve como un poco caricatura, ¿no? Es como, no, Totalmente de acuerdo. funciono, transito, porque hay otras cosas que hacen un llamado a mi vida, pero eso no significa que me vuelva una persona disfuncional. Pues también estamos hablando de madurez ahí, ¿no? Totalmente, pero también poniendo el ejemplo que tú dices, poniéndole límites a esos ejemplos, pero sí dale un lugar, ¿no? Es Por así como, supuesto. ok, no tienes ese momento, pero busca un momento para que sí tenga su momento ese procesamiento Ujú. de reconexión con esa parte que está pendiente. Sí. Porque eh, el subconsciente es un contador maravilloso, es un Ujú. contador público maravilloso, que todo está guardado. Es decir, si no lloraste a tu papá cuando se murió hace 55 años, lo vas a llorar cuando cortes con tu novia, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Lo vas a sentir. Eso que Sí. está guardadito, el cuerpo, the body keeps the score, no hay un paso del tiempo en el Ujú. cuerpo, no hay un TikTok que está llevando cuenta del tiempo, son procesos vivos que se están gestando. Entonces, Sí. hace rato que hablaba, se me hace interesantísimo el duelo, la tristeza, cuando no es bien manejada, nos lleva a la culpabilidad. Fíjate qué interesante cómo el enojo, cuando no es bien utilizado, nos lleva a la vergüenza. Ujú. Culpa y vergüenza, estos dos, ¿no? Estos dos, ¿cómo se llama? Bueno, de estos dos horribles monstruos de la culpa y vergüenza, uno está vinculado con uno y el otro está vinculado con el otro. Cuando no sé poner límites, ¿cómo fui y no le puse un límite a tal para cual? Qué vergüenza que no pude confrontar a tal cosa, ¿no? Qué Ujú. vergüenza que me quedé callado y no defendí lo que pude haber defendido. No me defendí a mí, ¿no? Qué Ujú. vergüenza. Y la Ujú. otra está ligada con culpa. Ujú. Entonces, te va hablando cada vez más de cómo lo importantísimo y vital que es tener una relación de amor. A mí Ujú. me gusta usar esa palabra, amor con A mayúscula, no Ujú. amor romántico, pero de amor. Amor me refiero, el amor lo que hace es que de dos hace uno, Ujú. ¿no? De una dualidad lo trae a unidad, como si fuera una unidad. Entonces, una relación de amor con el enojo es que el enojo puede habitar dentro de mí. Ujú. No está prendido todo el tiempo, pero tengo acceso al enojo cuando lo quiero usar. Y en Ujú. el momento que la vida me traiga algo para ser procesado a través del enojo, yo tengo un acceso directo. Igual con la tristeza. Yo Ujú. tengo una relación de amor tan grande con la tristeza que eso no quiere decir que todo el día estoy triste. No, todo lo contrario. Ujú. Es cuando yo quiera procesar algo con la tristeza, está a mi disposición, Ujú. habita dentro de mí. Lo que decías ahorita, el ejemplo de, claro, cuando recuerdas que se murió esta persona importante para ti, pero ahí Ujú. vive si le rascas y puedes hasta sacar una lagrimita, claro, pero ahí está en paz, Ujú. viviendo dentro de ti completamente. No es esos momentos cuando dices, híjole, ni me hables de eso, ¿no? Ujú. Es como, ni me hables de eso, ni me digas de eso porque me pongo mal. Híjole, esos son Sí. así, foquito rojo de que todavía no está procesado. Sí, sí, correcto. Y ahorita que decías esta parte de sí darle un lugar, creo que algo que me faltó es, me puedo seguir moviendo, pero no puedo esperar moverme al ritmo que me estaba moviendo antes de que este duelo No, ocurriera, ¿no? O claro. sea, no, no a ese ritmo, no en esa eficiencia, no en esa productividad. Y entonces justamente parte de lo que trabajaba con esta paciente, ¿no? Era como un, estoy en la oficina y no paro de llorar. Y le decía yo, ¿puedes pedir el día? O sea, genuinamente es como, no estás agregando mucho valor y estás, ¿no? Absolutamente complicada. Entonces, como también entender, ok, funciono en cuanto a que no estoy dejando la estufa prendida y la puerta abierta para que entre la gente, ¿no? Pero de alguna manera el decir, no estoy logrando hacer esto que yo tendría que tener mis capacidades al full, ¿no? Y creo yo que otra cosa que puede ser como importante es también ver cómo en el momento de esto que decía yo hace rato, de cómo manejas la tristeza y el enojo de otras personas, desde una mirada taoísta o budista, ¿no? Pues como es adentro es afuera. Y entonces, a final de cuentas,
mientras menos aceptes la tristeza o el enojo de la persona enfrente, pues te está dando un feedback de cómo aceptas e integras el enojo y la tristeza personal. Y entonces, pues se vuelve un poco matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Que es si yo trabajo en vincularme con mi tristeza, me voy a volver orgánica y naturalmente, consecuentemente, mucho más empático con la tristeza de otros, ¿no? Y lo mismo Totalmente. con el enojo de otras personas de decir, puedo entender por qué estás tan encabronado, porque yo lo he sentido no por tu tema, pero Ujú. como una causa raíz Y de igual. dentro de mí me identifico, claro. Y en relación de pareja se vuelve importantísimo, Ujú, porque ya no le llames enojo y tristeza, quítale los títulos de enojo y tristeza, es esta inteligencia que me ayuda a cambiar lo que no me gusta y esta inteligencia que me ayuda a aceptar lo que es, ¿no? ujú, Eso realmente es, desnudemos la estructura y eso es lo que te queda. Esto en una relación de pareja se vuelve fundamental. ujú, ¿Qué quiero cambiar de ti y ujú, qué acepto de ti? ujú, Si yo no tengo una relación sana con la tristeza, esta inteligencia que me ayuda a aceptar la realidad, no voy a tener mucha paciencia para aceptar tu realidad. ujú, Te ujú, voy a querer estar cambiando, te voy a querer estar modificando, te voy a estar queriendo cambiar lo que no me gusta. Porque ujú, esta, como la tengo muerta, no la sé usar, todo lo voy a estar usando aquí. Entonces, ujú. en relación íntima se vuelve fundamental saber utilizar estos dos. Correcto. Sí, y que justo en esta parte de relación íntima no es que tú accedas a tu enojo si tú no sabes, sino también Ujú. que yo sepa habitar en la tristeza que tan incómoda me es, ¿no? Que creo yo que socialmente esto, pues que yo creo que lo vivimos todos, es tan ineptos somos para manejar nuestro propio enojo y tristeza que somos ineptos para manejar el de enfrente, ¿no? Totalmente, Y totalmente. entonces alguien está triste y es como, ay, no estés triste. Sí. Ah, pues sí, ¿verdad que Déjame te soluciono, ¿no? sí, ay, Esta no, pero todo va a inteligencia estar bien, masculina, todo va a claro, estar bien. Y que es entre masculino de que te resuelvo algo que tal vez no tiene solución y solamente se tiene que claro. transitar, Ve- o un optimismo irracional y fantasioso de, pero todo va a estar bien cuando te acabo de decir que alguien se murió, o cuando te acabo de decir que Venezuela tal cosa, o cuando te acabo de decir es ajá. como, o sea, entiendo que queramos dar un poco de luz al final del camino, pero es esta incapacidad de poder habitar en la incomodidad de estas emociones cuando el contexto nos las está pues poniendo enfrente, ¿no? Absolutamente. Ahorita me encantó lo que dijiste yo me identifiqué con esta caricatura, esta caricaturización de el hombre macho que nada más se sabe enojar, tiene que solucionar a través de cambiar la realidad, ordeno, soluciono. Y me acordaba con mi hija, adolescente, llorando en sus primeros rompimientos de emocionales, románticos, y yo la veía deshecha, ¿no? Y esto estoy hablando hace muchos años, Ujú, antes de empezar a trabajar estas partecitas mías, en donde yo llegaba con mi hija chiquita que está llorando, y lo ujú, primero como hombre, papá, resolvedor, es, ujú. déjame te ayudo, ¿no? Sí, Déjame, sí, sí. te explico qué está sucediendo, y no, y llega un momento ya un poquito más grande, ella que me decía, papá, ya cállate. Me Ujú, dice, ya, nomás abrázame, no, ujú. no vas a resolver nada, Sí, no sí, hay sí. nada que No le resolver. hables, no, 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 no me lo vuelvas Exacta, a ya. comprar, Con el no. tiempo entendí ya cuándo quedarme callado, cuándo no tratar de resolver con esta Ujú, inteligencia que quiere resolver y abrazas la realidad. Punto. ujú, Pero qué importante, vamos a así como closing arguments, ¿no? ujú, Qué importante el poder desarrollar esta capacidad. Y estos dos mensajeros, lo que quiero que quede claro es, cuando tienes el enojo sano, casi siempre tienes la tristeza sana, porque caminan juntos. Cuando tienes uno exagerado, vas a tener el otro deficiente y viceversa. ujú, Pero los dos, curiosamente, los dos se ayudan a sacar lo mejor del otro. ujú, Entonces, si tú cada vez vas trabajando más y más una relación muy sana, linda, madura con el enojo, implícitamente, si te das cuenta, vas a estar haciendo lo mismo, vas a estar acercando los dos a un rango de acción sano, ujú, de integración, los dos trabajando como uno, que esa es ujú. la inteligencia dual. Sí, sí, sí. Y yo como argumento de cierre diría, justamente hoy particularmente me tocaron terapias donde fue como manejar particularmente una situación muy incómoda, ¿no? Porque hay veces que hay que tomar una decisión, hay veces que hay que discernir entre algo, etcétera. Estos eran como tres momentos de situación muy incómoda. Y de pronto yo creo que hay una romantización de manejar estas emociones como que el día que yo tenga sanado o integrado el enojo, la tristeza en mí, lo voy a dejar de sentir. Y es No. como, no. Te No habla otra funciona vez de la así. ignorancia, de No lo funciona alejado que así, estás del ¿no? tema.
porque es como, no sé, no lo manejé tan bien, pero ahí la llevo y tal. ¿Cómo? O sea, tuviste este mal resultado en el trabajo que te dejó en un momento vergonzoso, incómodo, que te va a generar, ¿no? Una afectación en tu economía, etcétera. Estás teniendo un mal día y no estás aventando a nadie, no señalaste así culpas, estás cuestionándote que es tuyo, también estás regresando lo que no es tuyo. Y estás achicopalada porque pues es un mal día porque te dijeron que no vas a alcanzar tu bono y estás comprometida económicamente. A mí me parece como que pues vamos a darle un aplauso al adulto que tenemos enfrente, pero de pronto, insisto, es como esta fantasía de que me deje de importar o que yo deje de reaccionar o Que qué tal, desaparezca de mi que vida. desaparezca esto de mí. Y es como, no, No. no, 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 es aprender a usarlo como que es útil, como que ahí está, pero no por eso va a ser cómodo. Me regreso al punto inicial del episodio. Estamos en el eje del dolor, Ujú. De ¿no? lo retador, de Ya lo tolerar el difícil. dolor, ya atestiguar el dolor y transitarlo de la manera menos, como de otras consecuencias que podríamos generar si nos fuéramos Ujú. por otro lado, ya es un gran logro, ¿no? Entonces también aprender que es habitar en ese lugar de lo incómodo, pues Ujú. con la suficiente solvencia emocional que te Ujú. ayude a presentarte, ¿no? Con lo que necesites. Yo concuerdo. Mi último, yo creo que palabra es que no se nos olvide que es una habilidad por desarrollar. Ujú. De veras, no me canso siempre de enfatizar eso, porque esas frases de yo siempre he sido así desde chiquita, o me enojo muy fácilmente, me pongo triste, tú eres bien llorona, tú eres bien enojón. Ah, ok, perfecto, ya hiciste la fotografía. ¿Qué vas a hacer con eso, no? Es Sí, una sí. habilidad que se desarrolla, es una capacidad que se desarrolla. Y si estás en el camino de autoconocimiento, de expansión de conciencia, de esos temas, esto es fundamental. Cuando digo fundamental es las cuatro patas emocionales sobre las cuales está montado la parte humana, animal, humana, sobre la que está construido todo lo demás. Ujú. Entonces, son cuatro patas. Esta relación con tristeza, enojo, son las cuatro fundamentos de inteligencias emocionales sobre lo cual está construido toda tu experiencia humana. Ujú. Si estas dos patas están endebles o eres torpe relacionándote con ellas, va a haber Te consecuencias. No vas a es bueno acabar. o malo, hay consecuencias. Correcto. Muy bien. Guille, gracias por este espacio de nuevo. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias a todos por escucharnos. Por favor, compartan si creen que a alguien le pueda contribuir. Les mandamos un abrazo muy apretado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, güey.